retomamos con las expositoras. ¿Te parece bien? Dale, habilítale. Gracias. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Hola Silvia. Nada, simplemente saludarlos. ¿Me están escuchando? ¿Se escucha? ¿Sí? No, simplemente saludarlos y celebrar esta iniciativa del municipio de Quilmes, de las áreas de culturas, de Gaby, de Silvia y de toda la gente que seguramente está trabajando detrás de cámara, tenemos que decir, ¿no? Y celebrar esta persistencia en encontrarnos a pesar de las circunstancias, en donde parece que el mundo está como en pausa y cristalizado en una situación muy, muy, muy difícil y muy horrible, ¿no? Pero con la convicción de que, bueno, también este tiempo es tiempo de encuentro y tiempo de repensarnos y pensar una normalidad que sea muy diferente a la anterior. Con lo cual, aprovechar este tiempo entre quienes podemos, aprovecharlo, otros lo están sobreviviendo, todos de alguna manera lo estamos sobreviviendo, pero otros mucho peor. Aprovechar este tiempo para quien tenemos esta posibilidad de encontrarnos para pensarnos, y quienes tenemos responsabilidades en algún lugar, o en algún espacio, o en algún sitio, bueno, nos esforcemos para cuando construir una nueva normalidad más justa, más libre, más soberana para todos. Y el aporte de esta mañana fue increíble, fue un encuentro hermoso, excelentemente organizado. Felicitaciones a Silvia, a Gaby y a toda la gente de la Municipalidad de Quilmes, y bueno, un placer acompañarlos, un placer estar esta tarde otra vez con ustedes. Gracias, Ciro. Gracias por acompañarnos. Tenemos ahí un pequeño problema que salta todo el tiempo, pero ya para finalizar vamos a resolverlo. Bueno, voy a presentar al primer grupo. Se presentan en grupo las chicas. A Olga Bartolomé. Son dos cordobesas, dos chicas de Argentina, cordobesas. Olga Bartolomé, magíster en asesoramiento y gestión pedagógica, es docente y coordinadora del Museo Escolar en Saga, de la Escuela Normal Superior Agustín Garzón Agulia, de la ciudad de Córdoba. Es miembro de la Red de Pedagogía de Museos de América Latina y la Asociación de Trabajadores de Museos. Fue miembro de los equipos educativos del Museo Nacional Estancia Jesuítica de Altagracia y Museo Jesuítico Nacional, dependientes de la Dirección Nacional de Museos. Con Olga está Raquel Elizondo Barrios. Raquel es licenciada en Historia, trabajadora del área de registro y documentación del Museo Jesuítico Nacional de la Estancia de Jesús María, Córdoba. Es profesora en Educación Superior y coordinadora del área de capacitación y extensión Escuela Normal Superior Agustín Garzón Agulla, en Saga. Chicas, bienvenidas. La palabra es de ustedes. Bueno, Silvia y todas, muchas gracias por esta invitación. De verdad que realmente la mañana fue un deleite. De más agradecida por estar y por ser parte de nosotras. Y bueno, de poder compartir las experiencias que nosotros vivimos en el museo y que bueno, que el resto pueda conocer cómo estamos trabajando. La verdad que participar de esta conversación que lleva por nombre Patrimonio, Museo, Territorio, Comunidad, Horizontes Posibles desde la Decolonización, nos invita a pensarnos fuertemente sobre cómo estamos trabajando, no para hacer, o sea, nosotros decidimos tomar estas 4 ideas centrales,
no para hacer un desarrollo teórico, sino más bien usarlos como lente, como tamiz de nuestras prácticas educativas, y detenernos a pensar cómo estamos trabajando, para quién, con quién, cómo, desde la luz de estos conceptos. Realmente agradecemos también la invitación, porque detenerse a pensar no suele ser muy frecuente en las instituciones educativas, donde siempre lo urgente nos come, nos lleva por delante. Y en ese sentido, pensamos que los museos son lugares de encuentro, adherimos a los teóricos que definen el museo como un lugar seguro para discutir inseguridades, y creemos que el museo escolar es un buen puente entre la escuela y la comunidad, para poner como foco la pedagogía, que no es ni más ni menos que poder poner al otro, a la otra, en el centro del debate desde una mirada pedagógica que implique la habilitación a la escucha, la habilitación a pensar juntos, a poner en el centro del debate lo que nos acontece, lo que nos duele, lo que nos enoja, y también lo que nos motiva a seguir esperanzados. Y en esos términos pensamos el museo y el museo escolar como eso, ¿no? Como un lugar donde podemos articular desde una propuesta pedagógica la denuncia y el anuncio. Sabemos que poner el patrimonio en tensión, compartirlo con otros, es su sentido intrínseco, pero también habilita a la discusión, y eso nos enriquece, buscando un lugar común, no solamente común porque adhiramos o no adhiramos, sino por sentirnos parte. Pensamos que mientras más participación haya, más posibilidades de apropiarse del museo, de sentirlo propio, y en ese sentido también pensamos las comunidades y los territorios no como la escuela, el museo y el edificio y su entorno inmediato, sino que creemos el territorio como esta red de relaciones que nos construye y nos construye permanentemente, como esta cartografía del lazo que dice Graciela Frigerio. Como dijimos al principio, pensamos en dos experiencias que son bien prácticas, pero que nosotros entendemos que la experiencia es esto que nos atraviesa, ¿no? No que pasa, sino que nos pasa, y como tales nos modifican, nos posicionan diferente en el ser y en el hacer. Bueno, queremos contarles de que el Museo de la Escuela tiene una particularidad, y es que en un primer momento está ubicado en otro espacio. Cuando se crea la Escuela Normal Superior Garzón Agulla, el museo es trasladado, y la función del museo fue la de estar vinculado con prácticas pedagógicas. Tanto en el museo como en la escuela se llevaban a cabo talleres, diversos talleres, como de psicografía, de taxidermia de animales, de etnobotánica, de títeres. Eran todos diversos, era una gran variedad, y a lo largo de los años esos talleres fueron cambiando, fueron ampliándose, otros fueron dejándoselos de lado. Y en ese momento también tenía la biblioteca, que la biblioteca era una biblioteca pública. Estaba al alcance, estaba abierto a la comunidad, y estaba al alcance tanto de los estudiantes del colegio como del barrio, y también a todos los docentes que estuvieran interesados en la consulta. Los objetos que se produjeron en ese momento, como por ejemplo los animales, son los que después van a formar parte del Museo de Ciencias Naturales, esos animales taxidermizados. Y hoy contamos con silografías y otros elementos de medición, los que se utilizaban en física, en el taller de física y astronomía, que son los que forman parte de la colección del museo. Silvia, nosotros teníamos unas fotos para ir mostrando, no sé si están disponibles o no, si no pueden ir pasando, pero era un poco para mostrar las experiencias. Nosotros elegimos dos, las dos son muy recientes, son desde mediados de 2018 y 2019,
y tienen que ver con el pasaje de hacer un museo escolar que venía participando con la comunidad, pensarlo en cómo llevarlo a la museología social desde el trabajo y la toma de decisiones más desde un plano horizontal, pensando en esto, ¿no? Que las escuelas y las instituciones educativas tendemos a buscar la igualdad, o que sería nuestro objetivo, ponerlo como base en la toma de decisiones también. Para ello, justo teníamos que hacer la construcción de un nuevo guión que incluyera la parte histórica de la escuela, pasar de este Museo de Ciencias Naturales a un museo que también contara las prácticas educativas. Entonces hicimos una convocatoria abierta, masiva, recurrimos a las redes sociales, pasamos por los cursos, pegamos notitas en los cuadernos. Cabe aclarar que la escuela tiene los 4 niveles de la educación formal. También pegamos cartelitos en el barrio. Bueno, la cuestión es que en la primera reunión asistió un número elevado de vecinos y de comunidad educativa general, que empezamos a participar no solo de qué nos gustaría tener en nuestro museo, sino que nos gustaría hacer en el museo. Este proceso fue un poco coartado a partir de una problemática con el edificio, en las cuales suscitó tensiones entre los actores de la comunidad en términos de las responsabilidades y los posicionamientos que se iban tomando en torno al mismo. Sin embargo, lejos de querer pararnos y frenarnos ante este acontecimiento, decidimos seguir caminando y se consolidó un grupo mucho más pequeño, pero bastante heterogéneo, formado por estudiantes, por exalumnos, egresados de la promoción 67 y un par de vecinos que fuimos narrando la historia de la escuela. Eso quedó plasmado en la sala histórica, la primera sala histórica del museo. Tuvimos la suerte, y esta cosa que uno se siente así como bendecido, de que nos acompañara Silvia Alderoqui en una propuesta, ¿no?, del museo. Nos alentó a hacer una reforma del museo a nivel funcional y también de pensar en una construcción de narrativas colectivas, y a ese desafío lo pusimos en debate en la mesa de discusión de estas reuniones semanales, y decidimos hacer un plan de trabajo a corto plazo, sabiendo o tomando conciencia de las posibilidades que teníamos. Este primer desafío fue la concreción de la Sala de las Maravillas, que estuvo a cargo de este grupo del Museo Comunitario, pero que también, o sea, por un lado ellos se encargaron o nos encargamos entre todos de averiguar qué eran las Salas de las Maravillas o los gabinetes de las curiosidades, cómo surgen los museos, cómo se vería eso dentro del plan museológico general. Y una de las egresadas de la promoción 67 unió esta idea a una frase de Cortázar que dice que las cosas no cambian de forma, sino que le cambiamos la forma de mirar las cosas, y esto estructuró la visita. Empezamos a armar el guión, empezamos a armar la Sala de las Maravillas, donde los niños de la primaria obtuvieron un lugar muy importante porque ellos acudían a los recreos a elegir su maravilla, las iban señalando con pequeños carteles de colores, y también lo hicieron los visitantes ocasionales y quienes asisten al museo a realizar algunos de los talleres que hemos vuelto a reabrir. El grupo del museo Comunitario quedó encargado como de la puesta museográfica, que también contamos con el privilegio de que una vecina es una colega, diseñadora industrial y museógrafa, y nos ayudó a pasar a diseño conceptual esta experiencia. Esto suscitó como distintos niveles de participación, ¿no? De algunos más espontáneos, pero que sabía que el espacio estaba abierto para ir sumar la idea. Hay egresados que viven lejos, como en otras provincias, y empezaron a participar y enviar textos por WhatsApp. Y bueno, quienes podían participar de estas reuniones mensuales, los niños, además de armar la sala, de ser en cierta parte curadores de esta sala,
también propusieron su propia visita, su propio guión, y pudieron prepararse y ser mediadores del museo, la noche de los museos, acompañados y orientados por estudiantes que también voluntariamente de nivel superior se ofrecieron a acompañarlos. Bueno, la segunda experiencia que queremos compartir con ustedes es una experiencia diferente. La idea de la experiencia parte de recuperar el cincuentenario del Cordobazo, que fue el año pasado, y bueno, sabemos de que había que trabajar, había que encontrar la forma de ver cómo trabajarlo desde el museo. En ese momento lo primero que nos planteamos era trabajar con la muestra itinerante del Museo de las Escuelas de Cava. Esa muestra itinerante está compuesta por una serie de paneles. Nosotros decidimos de que íbamos a presentar no toda la muestra tal cual venía armada, sino que le íbamos a dar una nueva lógica. Y ahí es cuando comienza la participación de diferentes actores de la comunidad educativa en general, que estaba pensado y destinado para esta comunidad, pero que no excluía al resto de la gente que quisiera acercarse, de los del barrio, vecinos, todos aquellos que estuvieran interesados. El solo hecho de ponerse a trabajar en eso, en un primer momento involucró al equipo directivo, que fue con quien conversamos, cómo debía ser armada esa muestra y los espacios que íbamos a ocupar. Dado que el espacio del museo es bastante pequeño, no nos alcanzaba para poner todos los paneles, entonces debíamos conversar con el equipo a ver cuáles eran los otros espacios de la escuela que nos iban a habilitar. En ese momento se enteraron algunos de los docentes de educación superior, precisamente los docentes de artes plásticas, y ellos se ofrecieron a participar de la museografía. La idea era la de incorporar en todas esas páginas de la historia que traía la muestra, aquella página que hacía referencia al Cordobazo. Tanto la docente de artes plásticas como los chicos de ese curso empezaron a colaborar. A medida que estábamos armando, quienes se iban acercando por diversas cuestiones al museo, empezaron a recordar qué era lo que había pasado y cómo lo habían vivido cada uno de ellos. Es interesante recuperar un profe de física, lo que había pasado con su hermano, otra profe, cómo era ese día del Cordobazo que vivía justo en el centro, cómo se vivió ese acontecimiento que es tan importante para la historia cordobesa, ¿no? Entonces, en ese momento empezamos a pensar cómo recuperar las voces de aquellos que habían vivido. En ese sentido, el área de investigación del colegio nos ofreció parte de las investigaciones de historia oral que están haciendo y recuperó las voces de los egresados de 67 y 69. Y cómo lo habían vivido, qué pensaban, cuál era la opinión, cómo querían participar, todas esas cuestiones que hacían referencia a ese acontecimiento. Después logramos contactarnos con gente de una militante del PRT que había estado detenida durante la década del 70, también nos ofreció una conferencia, el hijo de Agustín Tosco, y las mujeres del Cordobazo, las mujeres que participaron del Cordobazo. Y el cuerpo de delegados también participó brindándonos un ciclo de música de la década de los 70. Bueno, retomando un poco estas dos experiencias, nos quedamos con algunas certezas que están vinculadas a que la salida siempre es colectiva, como dice una amiga, que a pesar de que es difícil plantear canales de participación en una estructura tan vertical como es la escuela, en la mayoría de las primeras experiencias la gente se sumaba, pero a que le dijéramos qué hacer, ¿no? No como a asumir la toma de decisiones, el debate, la escucha. Por otro lado, estas dos muestras fueron pensadas muy distintas porque en una la participación estuvo planificada de antemano y todo su objetivo era sumar todas las voces. En cambio, en la muestra del Cordobazo, como que respondía a una función de los museos escolares de trabajar con las cátedras y con la construcción de conocimiento articuladas. Sin embargo,
poder escuchar las voces de los más jóvenes que nos preguntaban qué es, qué pasó, no tengo ni idea, a, bueno, quienes habían vivido y sintiendo distintas adhesiones y rechazos, poder conjugarlos y armar un evento que excedió la muestra en sí, nos pareció muy significativo, ¿no? Como en términos de, si hablamos de territorio, comunidad, patrimonio, no podemos olvidar la escucha como vertebradora de nuestras prácticas. También nos quedamos con esta certeza de cómo conjugamos las tensiones que aparecen, y ahí volvemos a la idea de anuncio y denuncia, porque tenemos muchas ganas de hacer, tenemos muchas posibilidades de resolver creativamente, pero muy limitados en recursos. Todo lo que fuimos consiguiendo fue siempre de lo que íbamos sumando en el hacer los participantes, pero esto también nos revela la falta de interés o la falta de inclusión de los museos escolares en las políticas públicas del Ministerio de Educación de Córdoba. Sabemos que hay muchos museos escolares que están cerrados, que bueno, realmente nosotros contamos experiencias desde el 2018, que es cuando se consigue pelear desde la gestión de la escuela la coordinación del cargo del museo, ¿no? Porque estaba siendo muy antiguo, pero sostenido por docentes de tareas pasivas que le ponían mucho corazón y mucha profesión. Pero como que en ese sentido también nos hace pensar la necesidad de anunciar las posibilidades que tiene el museo y de denunciar en el sentido de la necesidad de apoyar y apostar como política pública a la educación y el culto. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo, en todo caso después si quieren vamos a la ronda de preguntas. Muchas gracias. ¿Video? Podemos pasar el video. ¿Cómo vienen con tiempo? ¿Sabíamos? No. Sí. Chicas, maravilloso. La verdad que no estuvimos controlando el tiempo, estuve escuchándolas atentamente. La verdad que nos dan un montón de, digo, a nosotros y a todos, y a quienes están participando, sobre todo acá en los museos en Quilmes, digo, esta propuesta que fueron hilando, que tiene que ver con pensar el museo. En nuestra localidad, digamos, queremos salir del lugar conservador del Museo de los Objetos, ustedes esto que plantean de la caja de curiosidades, el gabinete de curiosidades es súper interesante, y también la idea de construcción con la comunidad, y la verdad que es... También acá en Quilmes hay un archivo que depende de una escuela y que también tiene, digo, yo creo que va a inspirar esta experiencia que ustedes pudieron contarnos, porque tienen dificultades de construir con sus públicos, digamos, con sus habitantes, podríamos decir ahora, después de haberla escuchado a Celi. Y entonces esto que han hilado ha sido sumamente interesante, yo creo, y muy inspirador para nuestras experiencias locales. Gracias. Por ahí, para agregar una cosita nomás, nos interesa rescatar que a pesar de este tiempo tan triste, como decía el compañero al iniciar, y de sentir como por un momento la inacción, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos... ¿Cómo seguimos comunitariamente andando? Sucedió algo muy lindo que fue la activación del grupo del Museo Comunitario con gente nueva, estudiantes egresadas recientes del profesorado y este grupito que participó en la actividad del Cordobazo, se sumaron al grupo del Museo Comunitario, y son ellas quienes están tensionando, discutiendo, proponiendo y manteniendo vivo el museo a través de las redes, y también pensando en conexiones con algunas instituciones que trabajan más desde lo social, ¿no? Para no quedarnos.
eso nos parece como muy importante contarles, compartirles. Muchas gracias. Estuve participando, Olga y Raquel están organizando unas jornadas también de charlas para pensar el museo y están sumamente interesantes las charlas. Bueno, algunas personas que participaron acá están participando en las charlas y la verdad que es súper interesante esto de pensar la escuela desde un museo escuela. Y eso, yo creo que eso va a ser poderoso para pensar las escuelas. Como los museos pueden ser instituciones poderosas para acompañar procesos educativos y la relación escuela-museo debe encontrarse, también creo que estas experiencias son súper interesantes para pensar las escuelas. Si quieren, le doy paso a Shirleni y bien, bueno, y retomamos con las preguntas en todo caso. Bien, bueno, gracias a ustedes, maravilloso chicas, gracias. Olá. Hola, Shirleni, te voy a presentar. Bueno, acá Shirleni es una compañera brasilera que nos va a hablar en portugués. Así que vamos a tener paciencia, Shirleni nos va a hablar bien despacio para que nosotros podamos entender, pero a Shirleni va a estar acompañándola Cecilia Stellini. Cecilia Stellini también es brasilera, las voy a presentar a las dos. Cualquier problema de interpretación que tengamos lo va a salvar Cecilia. Cecilia, la presento primero a la intérprete y luego a la ponente. Cecilia Stellini es artista visual y es performer, vive y trabaja en la ciudad de Campinas, en Brasil, donde tiene un espacio de arte. Participó en varios festivales y proyectos de performance en Brasil y otros países, como Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, México, República Dominicana, Cuba, Canadá, Finlandia, Irlanda del Norte y Estados Unidos. Se dedica a la difusión del arte contemporáneo a través de proyectos, entre ellos exposiciones, orientación, seguimiento de propuestas artísticas, cursos, talleres y programas de residencia artística nacional e internacional, como actividades que buscan ayudar al desarrollo de procesos creativos y promover la reflexión y la participación comunitaria a través de prácticas artísticas. Y ahora sí, la voy a presentar a Shirleni Llagas Boulogne. Nos conocimos con Shirleni en Nazaret, y a partir de ahí se armó un colectivo de mujeres, Camu Camu, una organización, colectivo afectivo de mujeres del campo de la museología, y ahí estamos con Shirleni, con Marceli y otras más. Seguramente se sumarán más después de este encuentro. Shirleni Llagas Boulogne vive en Brasil, es museóloga, es maestra en performance culturales, especialista en patrimonio, derechos culturales y ciudadanía, es profesora sustituta del curso de museología de la Universidad de Brasilia. Es ideóloga de MUCO, Museos de los Gustos y Afectos, de MUQUE, Museo Afectivo Social del Dique de Tororó, en Salvador de Bahía, y actualmente desarrolla el concepto de instalaciones museales, cuya base teórica está formada por la museología afectiva social, por el rizoma y el arte bruto. Le pedí a Shirleni que nos explique un poco todas estas cosas que hace, que estamos nosotros maravilladas. Shirleni, la palabra es tuya. Gente, boa tarde a todas e todos. É uma grande honra estar junto com vocês. Agradeço muito o convite e a presença de cada um de vocês que está aqui nos acompanhando. Eu vou fazer um exercício de decolonialização e vou falar no meu idioma nativo. Vou falar em português com meu sotaque soteropolitano e vou falar devagar e vou também, ao mesmo tempo, fazer uma apresentação mais visual para que assim fique mais fácil ainda a nossa comunicação. Eu intitulei essa nossa conversa de A Palavra, Patrimônio e Memórias Insubmissas, horizontes de descolonização possíveis. Eu dividi essa conversa em duas
etapas. Na primeira etapa, vou propor uma breve reflexão a respeito da palavra patrimônio e como ela se relaciona com essas memórias insubmissas, né? As memórias das populações, das comunidades decoloniais. E no segundo momento eu vou dividir com vocês algumas experiências que tenho tido ao longo desses anos de atuação profissional e mais especificamente com essa experimentação que criei junto com um grupo de amigos chamada MUSGO, Museu dos Gostos e Afetos. Pois bem, se nós formos analisar ao pé da letra, uma coisa que todo mundo que trabalha na área da museologia conhece, né? Essa terminologia, patrimônio é uma palavra que ela quer dizer literalmente herança paterna. Quando nós assumimos, no meu entendimento, esse conceito de patrimônio, nós adquirimos junto com ele uma visão de bem cultural que precisa de algum poder que nos é superior e nos é anterior, né, representado pela figura do pai, para que reverende esse bem cultural que a gente quer registrar, que a gente quer comunicar. Nessa visão patrimonial, o museu está associado à tradição de ser a Casa das Musas, né? A tradição mitológica de que museu é a Casa das Musas, e as memórias que são elaboradas nesses espaços, elas são as memórias inspiradas pelas musas, as filhas de Zeus, né? As filhas do pai, que é aquele poder, como eu falei anteriormente, que ele é superior, ele é anterior, e é ele quem determina que memórias são dignas de serem preservadas ou não, de serem comunicadas ou não, que projetos que vão ser aprovados, que verbas que vão ser liberadas. Mas a vida em sociedade, ela não é feita somente dessas memórias. Há memórias que são insubmissas ao poder patrimonial. Essa lógica eu associo à história mitológica de Museu ser o filho de Selene e Orfeu. Selene é deus da lua, inconstante, volúvel, irrequieta, e Orfeu é a personificação da poesia. A gente entendendo a poesia como a matriz da ação, aquele sentimento que nos move em primeiro lugar, o motivo primeiro para as coisas existirem. Essas memórias insubmissas, elas estão associadas ao corpo destroçado de Orfeu. Orfeu, ele foi dilacerado, ele teve o seu corpo dilacerado pelas fúrias eríneas, e a Museu, o filho de Orfeu, coube a tarefa de reordenar e reagrupar a poesia que tinha sido espalhada em todas as coisas, que era o corpo destroçado do pai dele. Então, essas memórias relacionadas aos grupos distópicos, né, às populações periféricas marginalizadas, elas não são bem aceitas por esse poder patrimonial e, dessa forma, pode passar o slide? Essas memórias, elas costumam estar ausentes, ser subestimadas, estigmatizadas ou estereotipadas nos museus e demais espaços de memórias patrimonialistas. Acontece que a nossa tradição, não é? Essas nossas histórias, nossas memórias, elas se inscrevem e elas estão presentes mesmo em situações de contrariedade como as que nós vivemos, de negativas o tempo inteiro. Vocês estão me ouvindo? Só que faltava. Pode mudar o slide, por favor, então, é porque eu não estou vendo mais nada. Então, eu trago aqui 2 trechos de 2 autores que são decoloniais, o Homi Kababa, indiano, e a Conceição Evaristo, que é autora do livro Memórias Insubmissas, que me inspirou o título dessa comunicação, onde eles apontam brechas que nos permitem criar formas de registrarmos as nossas próprias memórias culturais, prescindindo dessa aprovação patrimonial. O Baba, ele diz que o direito de se expressar a partir da periferia do poder e do privilégio autorizados, ele não depende da persistência da tradição. É alimentado pelo poder da tradição de se reinscrever, de se
escrever novamente, de criar brechas, de procurar estratégias que superem essas condições de imprevisibilidade e de contraditoriedade que presidem a vida dos que estão na minoria. E Conceição Evaristo nos diz que entre o acontecimento e a narração do fato, alguma coisa se perde e por isso se acrescenta. Então, muitas vezes, as nossas histórias, né, os nossos objetos culturais, as nossas heranças culturais, e não o nosso patrimônio, né, aquilo que nós, povos, comunidades minoritárias, né, a gente entende como heranças nossas e não uma herança que nos foi permitida, concedido pelo poder patrimonial, muitas vezes, esses nossos objetos culturais, sejam eles materiais ou imateriais, eles se perderam. E, nesse caso, essa fala da Conceição Evaristo nos requer uma tradução quase que literal. Os nossos objetos foram perdidos. E, por isso, nós temos que criar estratégias para que a gente consiga trazer essas memórias à tona, para que a gente consiga fazê-las serem vistas e ouvidas nos espaços de memória. Então, eu trago aqui algumas experiências que eu enxergo como horizontes possíveis para a gente descolonizar esses espaços museais quando esses objetos insubmissos não estão nos museus. Shirlene, Sim. ¿Pode falar devagar? Tá bom. La gente no puede seguirla. Están pidiendo que fale devagar. Até aí, alguma coisa que seja necessário que eu retorne, que eu fale outra vez? Bien. Creo que por el momento está bien. Más lento. Então, o próximo slide, por favor. Muy bien. O próximo também. Então, foi o que eu havia acabado de falar, né? Eu agora vou dividir com vocês algumas experiências que eu considero que são estratégias de registro e de comunicação de memórias dessas populações, dessas memórias insubmissas, né? Elas que não costumam receber verbas e nem incentivos para serem expostas. O outro slide. Eu parti de 3 conceitos que, juntos, criaram aquilo que eu tenho chamado de performances museais afetivas rizomáticas brutas. O primeiro conceito é o conceito de afeto. Afeto não no sentido de afeição, mas naquele sentido posto pelo filósofo Spinoza, onde ele diz que afeto é tudo aquilo que nos move, aquilo que nos indigna, aquilo que nos faz brilhar os olhos, aquilo que faz nos doer o coração e nos move do estado de inércia que nós estávamos para a atitude, para a ação. Em seguida, eu parto do conceito de rizoma, do Deleuze e Guattari, onde eles falam que o rizoma ele nunca é uma alternativa, ou isso ou aquilo, não é? Ou um assunto ou outro. É uma adição, onde uma grande aliança é formada entre os diversos povos e diversas comunidades e diversas memórias em tempos passado, presente, futuro, e uma linha de fuga que nos permite, a partir daquelas dificuldades e contingências que nos são apresentadas, trilhar um caminho onde seja possível que a gente faça essas memórias serem preservadas e comunicadas. E, por fim, a arte bruta, que é um termo cunhado pelo francês Dubuffet, onde ele dizia que era a arte dos loucos, dos inaptados, das pessoas que não têm nenhuma experiência, que não têm nenhuma aptidão artística, como eu não tenho, e faço coisas, e faço artesanato, e pego objetos do cotidiano, objetos comuns, coisas que a gente encontra na rua, pego memórias, lembranças de acontecimentos recentes, de pessoas conhecidas, para transformar isso naquilo que eu estou chamando de instalações museais. Como eu não tenho nenhuma vocação artística, mas mesmo assim eu me apropriei das instalações artísticas, são mergulhos da arte contemporânea, e tenho feito instalações museais, que é essa colagem de objetos aleatórios
a serviço da comunicação de memórias periféricas, memórias subalternizadas, marginalizadas, que não encontram esse apoio do poder patrimonial, que não encontram verbas, incentivos para serem expostas e comunicadas, como eu havia falado anteriormente. Bom, esses 3 conceitos, como eu falei, pode mudar o slide, eles se juntaram e formam aquilo que eu tenho chamado de performances museais afetivas rizomáticas brutas, que são performances, que são atividades, que são estratégias que, para além da museologia social, que é uma base do trabalho que eu tenho feito, eles estão a serviço da museologia afetiva, que é uma museologia cuja definição aparece uma vez apenas no documento oficial, que foi a Carta do Minon, de 2013, feita no Rio de Janeiro, de forma coletiva, como as outras todas são, e que diz que essa museologia afetiva é uma museologia sensível e compreensiva, constituída de novas formas de afetividade, respeito mútuo e indignação. Seguindo esse conceito, eu criei, junto com um grupo de amigos, o Musgo, que é esse Museu dos Gostos e Afetos, que trata com memórias passadas, memórias contemporâneas. Esse é o grupo de amigos fundadores. Tem aqui o meu companheiro, alguns amigos museólogos, a Marijara Queiroz e o Clóvis Brito, que são professores da Universidade de Brasília. Tem o Washington, que também é um museólogo formado pela UFG, e mais 2 amigas. Pode seguir. O próximo slide. E agora eu vou passar. Agora a apresentação vai ser muito mais visual que oral. Então, em cada slide tem imagens de algumas das atividades que nós fizemos no decorrer desses anos de existência. Esse museu foi criado em 2014. Uma das primeiras ações que nós fizemos foi o registro dos pichos e grafites que encontramos nos lugares onde passamos. Esses pichos que vocês estão vendo ficam na ladeira do caminho da minha casa, vindo aqui para Goiás, e um deles é algo que me toca muito, e a quem vê, né, Escravo Sem Memória, porque realmente eu compreendo que quando a gente não tem as nossas próprias memórias, nós ficamos escravos das memórias alheias e seguimos o caminho histórico que determina o que um poder exterior e superior a nós nos determinou. Próximo slide. Esses pichos e grafites, eles são do Espírito Santo. Nós fizemos, outras pessoas e a professora Marijara Queiroz, fizemos uma viagem de carro de Brasília até o Espírito Santo, onde fomos participar do último encontro da Teia de Memória, que foi em 2016. E o filho da Marijara, uma criança, fez o registro desses pichos que nós encontramos. O próximo. Esse é mais um registro do Bernardo, já em Brasília. Seguinte. Além disso, nós criamos uma atividade que tem um cunho mais acadêmico, que chama-se Pergunte ao Autor, Pergunte ao Autor. Ao invés do palestrante ser a pessoa que vai conduzir a atividade, é o contrário, é a plateia que tem a obrigação de fazer perguntas ao autor e ele se vira com as perguntas que foram feitas a ele. A primeira pessoa que participou dessa atividade nossa foi o professor Mário Chagas. Esse foi um encontro no auditório do Museu Antropológico da Universidade Federal de Goiás, com a presença do professor Mário Chagas. Essa atividade ela inverte a lógica e dá à plateia a prioridade, dá autonomia a essa a audiência. O próximo. Nós fizemos também o primeiro encontro Museologia do Desenquadramento, onde a gente fez uma série de atividades. Esse encontro aconteceu aqui na cidade de Goiás, onde eu moro, no Morro do Macaco Molhado, que é um bar que existe na cidade, que é um encontro de pessoas e de memórias insubmissas. O encontro foi realizado dentro desse bar, contando como palestrantes pessoas da comunidade
dentre elas pessoas que são consideradas loucas pela comunidade geral. O próximo slide. Aqui é uma imagem de uma das mesas com o professor Clóvis Brito, a professora Marijara Queiroz, a professora... Ai, agora eu me esqueci o nome dela. Ana Paula, que é museóloga da UFBA, e junto com elas, professores da UNB, professores da UFBA. Tem seu Fernando, que é um louco da cidade, como eu falei. Nós conhecemos a Sílvia no momento que estávamos no encontro do Minon, também em Nazaré, o encontro que a Marcele já falou dele. E nessa oportunidade nós fizemos mais uma das cartografias afetivas rizomáticas brutas, que é o mapeamento dos bens culturais, das heranças culturais e dos bens culturais contemporâneos que são eleitos pelas próprias comunidades que estão fazendo parte da ação. Essas cartografias culturais, elas são feitas de forma autônoma, como eu falei, e elas podem se transformar em vários produtos, instalações museais, varais de memórias, exposições de curta ou longa duração, pontos de visitação em um museu de percurso, no museu de território, um ecomuseu, no ecomuseu, economuseu. Uma das primeiras que fizemos foi essa de Nazaré. Slide seguinte. Elas são feitas em tamanho A4, disponibilizadas no arquivo em PDF ao final, que pode ser acrescentado e, como foi falado anteriormente, se transformar no que for, no que quiser, né? Dentro do museu ou de uma atividade museal. O próximo slide. No próximo slide, a gente tem um passo a passo de como se dá essa construção da cartografia, né? São em oficinas, onde os participantes, que podem ser de idades diferentes, de níveis de escolaridade diferentes, todos juntos no mesmo momento, fazendo a sua cartografia afetiva, né, partindo das suas memórias, das suas lembranças, e indo ao encontro do coletivo. Então, no primeiro momento, as pessoas participantes fazem o seu mapa cartográfico, e em seguida não há uma seleção, todos os bens culturais são aceitos, porque entendemos que, se é significativo para uma pessoa, ele já merece ter a sua preservação, o seu registro configurado, exposto. E no segundo momento, próximo slide, do jeito que é feito, sem nenhuma edição, sem nenhuma preparação, em folhas de cartolina, em folhas de papel A4. Essa produção é exposta em varais de memórias e no projeto que nós temos também de ocupação de paredes e de postes. E mesmo sendo uma ideia tão singela, tão simples e tão corriqueira, mas isso dá um acréscimo de autoestima a quem participa da ação, que uma das pessoas que participou, uma criança que participou, uma da ação que fizemos numa comunidade periférica em Salvador, na Bahia, ela, ao final, não é porque fazemos também uma vernissagem da exposição com pipoca, com suco, com café, com o que tem. Essa menina disse que era o dia mais feliz da vida dela, aquele momento, não é, de ver uma obra sua que foi inteiramente pensada por ela, com um bem que chama a atenção dela, desenhada por ela, exposto. Uma outra atividade que nós fazemos é esse projeto Musgo Poste Parede Muro, que consiste simplesmente da gente fazer uma colagem em muros, postes, deixando lâminas com informações e fotografias a respeito daquele bem cultural que a gente esteja trabalhando, em envelopes, dentro de ônibus, em pontos de parada. Eles são colocados com um durex de uma forma que seja muito fácil de qualquer pessoa que tem interesse tirar ele e levar para casa, para daí seguir, prosseguindo com a sua informação. Esse foi mais um desse poste parede muro que fizemos com os pichos e grafites, uma exposição com os pichos e grafites que encontramos de Goiás até o Espírito Santo. Esse momento aqui foi no encontro do Morro do Macaco Molhado, com o Dr. Fernando, que
é esse que aparece agora, mais uma vez, como eu disse, ele é considerado louco na cidade, então cada hora ele assume uma personalidade. Aqui ele era policial, ele já foi médico, por isso que o nome dele é Dr. Fernando. Ele agora é músico, por isso que ele fez o show nesse encontro Museologia do Desenvolvimento. E é ele e pessoas como ele que moram do outro lado do rio. A cidade de Goiás, onde eu moro, é uma cidade que é dividida ao meio pelo Rio Vermelho, e tem o lado de lá do rio, que é o lado das memórias, que são aceitas pelo poder patrimonialista, e o lado de cá do rio são das memórias insubmissas, é área de periferia, de comunidade remanescente de quilombos, pessoas trabalhadoras, pobres. Então, esse varal de memórias, serratenses e laboenses, é formado por pessoas do cotidiano que estão do lado de cá do rio. Dr. Fernando, mais uma vez. O varal de memórias, como ele aparece, ele é sempre feito de uma forma muito simples, com impressões feitas em qualquer tipo de impressora, tamanho A4, colocadas em sacos plásticos, e há um convite para que o visitante ele complemente as informações que estão sendo colocadas ali. Então, os sacos plásticos servem como receptáculo para que eles coloquem essas informações, e há sempre sacos plásticos vazios para que o visitante complete também essas informações, complete essas exposições com fotografias, imagens e textos de quem ele acha que é alguém que mereça ter a sua memória ali. E, em seguida, eu trago as instalações museais que acrescentam objetos a essa tentativa, a essa alternativa de registrar e comunicar essas memórias insubmissas ao poder patrimonialista. A gente sabe, como eu falava no começo, não é, ancorada na Conceição Evaristo, que muita coisa nos falta, muitos dos nossos objetos culturais, muitas das nossas heranças foram perdidas, foram destruídas. Então, eu tenho feito essas experimentações utilizando objetos cotidianos, como eu falava no começo. Eu trouxe aqui dois exemplos de algumas instalações museais. Um deles, pode passar o próximo. São duas instalações que eu trouxe aqui. Nós fizemos essa no Porão Afetivo. Tem uma amiga que tem uma chácara aqui ao lado, tinha um espaço ocioso, então eu pedi a ela que cedesse espaço para a gente desenvolver essas atividades baseadas, calcadas na museologia afetiva, e esse espaço foi cedido, e fizemos várias intervenções nele, dentre as quais essas duas instalações museais. A Bertrand 7.0 e as Sinhais, Helenas e Ivanis, Memórias de Mulheres Hiperconectadas com Seus Afetos. Foi uma semana de museus que tinha como tema Museus Hiperconectados, e ao invés de nós nos voltarmos para fazer a hiperconexão voltada a esse ambiente virtual que requer que você tenha acesso à internet, que você tenha um computador funcionando, que funcione bem, nós resolvemos fazer registro e comunicação de memórias de pessoas hiperconectadas consigo mesmas. Nesse tempo que a gente está sempre convidado a olhar para fora, nós fizemos olhar para dentro e com aquelas questões que nos conectam conosco mesmos. O próximo slide. A Bertrand 7.0 foi uma instalação que juntava esse varal de memórias, como eu falei, no ambiente que era uma rede. Essa rede ela trazia essa óbvia ligação com a questão da conexão, mas também ela buscava estabelecer uma conexão com a população visitante, que são uma comunidade que é muito ligada à pescaria, com rede, com tarrafa. Então, era um ambiente que a gente buscava fazer essa ligação do Paulo Bertrand, conectado com as suas próprias memórias, e das pessoas que visitavam conectadas com algo que é muito próximo a elas, querido a elas, que é a atividade da pescaria. O próximo slide. Um pouco do público dentro. Vocês vejam que as pessoas pegavam, como eu falei, essa questão dos sacos, né?
as pessoas pegam para poder tirar o que tem dentro, olhar direito, ou colocar novas coisas, novas informações. Essa é já a instalação Ciais, Lendas e Vanis, que juntou mulheres de diversas condições sociais, diversas etnias, mulheres que acabaram de falecer há 1 mês, 2 meses antes da instalação ser aberta, e mulheres que faleceram há muitos anos atrás, e muitas delas que nunca tinham sido devidamente reverenciadas pela cidade, pela importância que tem. Então, ela juntava essas mulheres de diversas profissões e diversas histórias. Por exemplo, eu trouxe algumas aqui que eu gostaria de dividir com vocês. Rosa Gomes, que é uma mulher negra escravizada no começo do período colonial aqui em Goiás, que mesmo durante o período colonial, a importância dela era tão grande que foi nome de rua na cidade, uma mulher que conseguiu a alforria de diversos outros negros escravizados, mas a dela mesma quase que ela não conseguia. Não há objetos para a gente retratar a história dessa mulher. A rua que foi nomeada com o nome dela já não é mais, já tem outro nome. Então, essas instalações museais vêm para suprir a necessidade de registro e comunicação de memórias como a dela. E na falta de objetos, e como nós usamos esses objetos corriqueiros, e como são objetos corriqueiros, não há importância se eles são manipulados ou não. Né? Ao tempo todo, os visitantes eles são convidados a interagir. Essa caixa era fechada com a notícia de que a pessoa abrisse a caixa e dentro dela tinha a história das abaiomis e uma pequena abaiomi que foi feita por minha mãe, simbolizando não somente a memória da Rosa Gomes, mas atualizando. A proposta das instalações museais é sempre essa, atualizar essas memórias, estabelecer uma ponte entre o que aquela personalidade retratada, o que aquele fato exposto nos afeta hoje, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? Em questões problemáticas que afetam a nós todos, né? Quantas mulheres ainda seguem sendo escravizadas, né? Quantas mulheres, quanto a Marcele falava na abertura brilhante que fez desse encontro a respeito da dificuldade, né, do estado de terror que nós estamos praticamente vivendo nos dias de hoje, com muito racismo, muita xenofobia. Então, um objetivo principal dessas instalações são justamente isso, trazer para o nosso dia as raízes, um pouco dessas raízes históricas. Aqui nós temos 2 outras mulheres que são representadas. Uma é a Mestrinhola, que foi a mulher que criou a primeira escola mista aqui da Escola de Goiás, e essa silhueta de corpo feminino com a grade, com a gaiola e com as correntes, elas simbolizam quanto que a nossa educação ainda é opressora no que diz respeito especificamente à mulher, né, ao trato com a mulher. Ao lado, temos a memória de Santa Dica, que é a única representante do movimento messiânico na região centro-oeste do país. Ela, no século XIX, pegava em armas, liderava um exército que ela tinha na comunidade dela, a feição da comunidade de Canudos, né, aqui em Pirinópolis, na cidade histórica da cidade. E essa bandeira que foi utilizada para simbolizar a memória de Santa Dica é uma bandeira que foi bordada por detentas da Unidade Prisional de Goiás que participam do projeto Cabocla Criações, um projeto intitulado Bordando Cidadania, que é uma iniciativa da empresária local, Milena Curado. O próximo slide. Em seguida, nós temos 2 mulheres que são mulheres que eu conheci aqui em Goiás, faleceram há pouco tempo, mulheres do povo. Uma é Maria da Gruta, que era uma artesã que trabalhava exclusivamente com frutos do cerrado. Ela ia para o mato catar o objeto de trabalho dela. Ela também era poeta, escreveu um livro. E a Maria da Gruta morreu sem deixar nenhuma lembrança na história da cidade. Ela aparece nessa instalação representada por 2 quadros que foram feitos seguindo essa mesma tradição de memória, feito por 2 mulheres assentadas do assentamento da Reforma Agrária Dom Tomás Balduino, que fica aqui no município de Goiás. Ao lado dela, temos a memória de Dona Divina, que era dona de um restaurante popular no mercado de Goiás.
Dentro dessa caixa que está aí do lado tem fotografias dela, que o filho dela me emprestou. Tem o pequi, porque é um dos carros-chefes da culinária local aqui na cidade. Então, essas instalações museais, como eu falei, além dela ser altamente manipulável, ela também procura explorar cheiro, som, gosto. Tem coisas que o visitante come, que bebe, que coloca na boca. Em seguida, se não me engano, esse é o último slide, ou penúltimo. Aqui em Goiás havia uma mulher chamada Maria do Rosário, que apelidada pejorativamente de Maria Macaca. Era uma aguadeira, ela viveu em 1900, ela nasceu em 1900. E essa mulher, como todas as outras aguadeiras, uma profissão que era bastante importante na cidade, ela ficou famosa na cidade. Apesar disso, ela tem esse apelido que a ridicularizava, né? Era chamada de Maria Macaca. E essas duas peças que estão aqui, a cadeira e o banco coxo, pertenceram a elas. O bisneto dela é amigo do meu companheiro, então nos cedeu essa peça. Então são peças originais dela, que em outra situação, em outra instituição, elas não têm o merecido valor. Afinal de contas, trata-se apenas da memória de uma mulher negra, subalternizada, pobre, uma aguadeira. E é justamente para essas memórias que existem essas instalações. Ao lado dela, nós temos a memória de Dona Eva. Dona Eva é uma herdeira dessa tradição, uma mulher negra da cidade de Goiás, ceramista. Na foto, a gente traz as duas últimas peças que a Dona Eva fez e as 3 primeiras feitas pela bisneta dela. Essas 2 maiores peças são as 2 últimas peças feitas por Dona Eva, as 3 menores são as primeiras feitas pela bisneta dela. E dentro dessa miscelânea, né, dessa instalação que é rizomática, que aponta para a arte, para a poesia, para a música, para a culinária, para diversas expressões antigas, contemporâneas, com essa finalidade de tecê-la todas e estabelecer essa relação de memórias insubmissas passadas e presentes. Nessa exposição tinha a poesia da Audre Lorde. Shirleni, Sim, Shirleni, ¿puede ir cerrando para...? Sim, eu já acabei. Ah, muy bien. Acabei. Muito obrigada, gente. Foi uma honra realmente participar aqui junto com vocês. ¿Me abrí? Ahí estoy. No tengo... Gracias, Shirleni. Nos quedaríamos toda la tarde escuchando, pero tenemos otra participante que nos queda por compartir. Súper interesante toda la ponencia. Fue muy interesante esto de, los privilegios autorizados. Nosotros cuando retomamos y encontramos los museos, encontramos que en el Museo Histórico Regional se había convertido en un museo a la carta, un museo donde las personas, sobre todo las personas asociadas al museo y a las personas que se creen que tienen un grado de importancia dentro de la comunidad, pedían qué querían poner en el museo y la dirección del museo y la dirección de la red de museos se lo permitía. Así que estuvo súper interesante recuperar esas ideas y además y la inspiración de todas de todo el recorrido que ha tenido Shirleni. Muchísimas gracias por estar aquí. Eu que agradeço. Le voy a dar la palabra a Julieta Raus. Julieta vive en Bahía Blanca, es museóloga, es licenciada en Ciencias Sociales, es educadora, es miembro de la Asociación Trabajadores de Museos, actuó como educadora en programas de finalización de estudios para jóvenes y talleristas de personas mayores a través del programa PAMI, participó del proyecto del Museo Integral de Laguna Blanca en Catamarca, junto a comunidades indígenas de la Puna catamarqueña,
A través de una beca desarrolló una investigación sobre los modos de organización popular de los carnavales junto al Museo del Carnaval de Montevideo y actualmente transita como museóloga en tareas, en realidad volvió por esta dificultad, estuvo en tareas de voluntariado y mediación patrimonial en territorios de Argentina y Bolivia desde la perspectiva de la museología, trabajando desde la perspectiva de la museología social crítica, y en la actualidad se está reincorporando como coordinadora del área de archivos y del área educativa del Museo del Puerto en la ciudad de Ingeniero Guay, Bahía Blanca, donde trabajaba antes de salir de viaje y volver repatriada. 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 ¿Ahí me escuchan? Perfectamente, Juli, bienvenida. Bien. Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas que anden por allí, por el Zoom y por Facebook, que bueno, está buenísimo poder generar estos espacios, principalmente pensando que bueno, que son tiempos que posiblemente estén buenos utilizar para poder volvernos a juntar y charlar, ¿no? Y poder compartir todas estas cosas que hacemos por ahí muy dispersos en estos espacios virtuales que mucho más nos conectan. Agradezco a Shirlene, la verdad que es increíble lo que hace por allá con todos sus equipos, así que hermosa exposición. Y bueno, a medias también, porque fue medio difícil seguirla, pero la verdad que es muy lindo para seguir anotando. Bueno, primero que nada agradecerte a vos, Silvia, a todo el municipio de Quilmes, a todos aquellos compañeros que estén trabajando y que han trabajado para que esto sea posible. Y después agradecer a toda esa red que me ha permitido estar en muchos espacios, en muchos territorios, con muchas comunidades. En primer lugar, al equipo del Museo del Puerto, que hace más de 8 años que trabajo allí, a los compañeros de Ferroguay también, que son aliados, amigos, y ese puente que cada vez es más sólido, que nos separa, pero que a su vez nos une. Al equipo del Instituto Interdisciplinario Puneño de la Universidad de Catamarca, todo el equipo de arqueólogos y museólogos y trabajadores que forman parte del Museo Integral de Laguna Blanca, Daniel Delfino, Sabine Dupuy, que deben andar por allí, así que agradecerles el tiempo que me han dado de compartir con ellos su trabajo. También, obviamente, a la gente del Museo del Carnaval de Montevideo, que me permitieron también compartir parte de sus trabajos, y en realidad voy a compartir un par de fotos nomás de estos distintos espacios, pero trayendo un poco de algunas ideas, ¿no? Nunca cerradas, nunca determinadas, porque claramente esto está todo en proceso de construcción, pero sí por ahí algunas preguntas, ¿no? Algunas inquietudes, cuestiones que he ido, digamos, obviamente con nuestros maestros que nos han llevado en este camino de la museología social, Mario Chagas, Marceli, y otros referentes, digamos, que bueno, claramente uno va armando su bagaje, ¿no? Y en este momento me es apreciado poder compartirlo con ustedes. Después también a la comunidad indígena de Ocumazo, ¿sí? A 7 kilómetros de Humahuaca, en la provincia de Jujuy, ¿sí? Que me han recibido, en el verano estuve por allí, trabajando con ellos también, Raúl Choquevilca, Doña Segundina, Andrea Flores, Méndez, digamos, un montón de familias que forman parte de esa comunidad indígena. Y por otro lado también al Centro Cultural Casa Crear de Tarija, Bolivia, que también me permitió tomar contacto con parte de los trabajadores de los museos de Tarija en Bolivia, con los cuales me junté, hicimos una serie de cursos y de trabajos teóricos y prácticos en donde se ponía un poco en relación qué sucedía con los museos en Tarija y en Bolivia en general. Y por último, obviamente, ese espacio que ya hace años que conformo y que también agradezco inmensamente, que es la Asociación de Trabajadores de Museos, que hay muchos compañeros por ahí, donde claro, ahí aparece otra cosa en mí que me parece
necesario que también lo discutamos y que en estas charlas que se han dado de webinarios se ha podido, ¿no?, visibilizar y mostrar que es esa identidad que vamos construyendo nosotros como trabajadores de museos, pero también como trabajadores de la cultura, y más allá de estas formaciones que podamos hacer, de estas capacitaciones, de estos encuentros, donde compartimos experiencias y reflexiones, también las discusiones dentro de la museología tienen que darse en el marco de las luchas de los trabajadores por mejores condiciones laborales, y creo que allí dentro de la Asociación de Trabajadores de Museo un poco yo en particular aprendí lo que es la lucha, digamos, de este sector, ¿no?, de la sociedad y de la economía, como en este caso en particular, en contexto de pandemia, hemos visto cómo se han despedido muchos compañeros en Argentina, como son los del Mamba, en Buenos Aires, en el Museo de Arte Moderno, y también en otros países, ¿sí?, donde, bueno, claro, en este contexto de pandemia parece que se pone en crisis. Ay, déjame esperar un poquito, déjame en la anterior. Que se pone en crisis un poco el modelo neoliberal y justamente y directamente repercute en la cultura. Entonces, bueno, como práctica decolonial también entiendo que la visibilización de las luchas, de las reincorporaciones posibles que se han podido llevar adelante de cada trabajador que después de cierta lucha se reincorpora a su trabajo, me parece que es una práctica también decolonial. Y bueno, para empezar, quería mostrarles esa imagen, es no más que ese bordado hecho por la comunidad de Corral Blanco, de allá de la Puna catamarqueña, ¿no?, entre todas las comunidades que trabajé, que justamente el Museo Integral trabaja con las comunidades de Laguna Blanca, Corral Blanco, Carachi, Aguascalientes, La Angostura, Morteritos y Las Cuevas. Sí, agradezco profundamente también a los caciques, a las cacicas, a los comuneros y comuneras de esas comunidades que me permitieron también estar allí en esos territorios. Y en particular, en relación a esto, yo siempre pensar el concepto de patrimonio como uno de estos cuatro palabras que digamos, titulan este encuentro. La idea de patrimonio, digamos, podemos hablar muchísimo, digamos, y principalmente entenderlo como efectivamente un concepto hegemónico, pero donde algunos ven patrimonio, otros ven su propia vida, ¿no? Ven su territorio, ven sus animales, ven sus plantas, ven sus cerros, sus modos de pensar, sus modos de hacer, de decir, ¿no? Entonces, claramente sobre estas ideas que algunos podemos entender como patrimonio, otros definitivamente es su vida. Y claro, no hay que negar, ¿no?, estos procesos de patrimonialización que impregnan determinados valores e intereses, incluso que son ajenos a esos elementos, y que, por ejemplo, Néstor García Canclini, en relación al patrimonio cultural, dice que justamente es uno de esos espacios sociales donde se reproducen las diferencias sociales, ¿no?, que la apropiación del patrimonio se da en formas desiguales y diversas. Los grupos sociales justamente participan de manera desigual en esa construcción y en esa legitimación de lo cultural. Entonces, él entiende esto, ¿no? Desde la museología social, justamente podríamos decir que se propone la idea de lo fratrimonial y de la sororidad, ¿no? Como estos lazos, estos vínculos que tienden a romper, al menos, o poner en discusión esta idea más jerárquica, ¿no?, de lo patrimonial. En definitiva, yo en relación a eso pienso que son espacios donde nosotros accedemos, digamos, y nos apropiamos de esas herencias múltiples efectivas que tenemos de nuestros ancestros, ¿no? Y que justamente esas herencias múltiples recibidas están también todo el tiempo en tensión, en discusión y en disputa, ¿no?, como lo menciono ahí, pero también es todo aquello que somos capaces aún de construir, ¿no? Y en esto retomo, ¿no?, las palabras de Marcel cuando habla de inventar futuros.
más allá de esto que planteo en relación a la idea de patrimonio, es también, por otro lado, reconocernos nosotros como trabajadores de la cultura, que en este sentido tenemos mucho por hacer, ¿no? Y que, en primer lugar, me parece interesante poder reconocer que nosotros trabajamos con derechos, trabajamos con los derechos culturales de las personas, que a su vez son considerados derechos humanos, ¿no? Y esto no lo digo yo, sino que lo dicen los pactos internacionales. Entonces, en ese sentido, yo he podido construir, digamos, y asumo cierta responsabilidad como trabajadora de la cultura, de poder siempre pensar estos espacios como espacios de democratización y de garantía del ejercicio de los derechos culturales de todas las personas. En este sentido, la museología social me dio esas herramientas teóricas, digamos, para pensarlos así, ¿no? Pensar los museos como espacios nobles y generosos, amorosos, disruptivos, mutantes, juguetones y rizomáticos, ¿no? Rizomáticos, otra vez retomo las palabras de Girard. Espacios que habiliten y habiten otros nuevos mundos posibles, ¿í? Déjame ahí un momentito, Sil. En este sentido, digamos, que sean espacios que habiliten, ¿sí? Y por otro lado, que habiten. Y otra vez retomo a Celina, que también lo decía, ¿no? Esto de los habitantes. Que se habiliten y habiten las preguntas, ¿no? y la reflexión, pero también la reflexión crítica, podríamos decir, pero también lo que es el disfrute, la emoción, como hemos venido haciendo, incluso el ocio, ¿no? El no hacer nada, ¿sí? El estar allí solamente por estar, por usar ese espacio. No con fines, digamos, concretos y resueltos y productos acabados, sino que efectivamente sean espacios para habitar. Y habitar es eso también, ¿no? En momentos no hacer nada, que a su vez el hacer nada es hacer bastante, ¿no? Y mucho, hoy en este contexto posiblemente hiperproductivista. Entonces, bueno, preguntas que nos podemos hacer, por ejemplo, en esto es, ¿qué queremos que suceda mientras sucede lo que hemos desarrollado y hemos pensado, ¿no? Y también otra pregunta superadora puede ser, ¿qué queremos que suceda cuando termine, ¿no? Cuando termina eso que hemos desarrollado, que hemos pensado, que hemos diseñado, ¿no? ¿Qué huellas queremos dejar? ¿Qué huellas nos proponemos como ideas así ambiciosas que uno quiere sostener para que esto, digamos, efectivamente sea posible? Por eso, para mí, algo relevante en esto es la necesidad del tiempo, ¿no? Habitar los espacios, como mencionaba Celina, efectivamente es comprender que ese habitar implica tiempo, ¿sí? Y darse tiempo incluso parece hasta revolucionario en estas épocas, ¿no? Y para esto pienso en todos estos y estas compañeros trabajadores de museos que hoy en día están invadidos, digamos, por estas cuestiones de las redes sociales y el trabajo a través de la virtualidad. Por eso retomo la necesidad de darse tiempo. Y dar tiempo claramente al otro, que tiene que ver con esto de trabajar desde, entre la comunidad, otro gran concepto que aparece, ¿no? En este sentido, yo retomo, acorto un poco la exposición porque no me quiero alargar, pero quiero empezar con esto. La museología social plantea esta gran frase que ya dijeron también las compañeras de Mario Chagas, de la museología que no sirve para la vida, no sirve para nada. Y desde ese lugar he pensado, digamos, algunos conceptos que me parece que son importantes en este sentido. Un museo que está en función de la vida, primero, ¿no? Y para mí eso, en primer lugar, tiene que ver con estar anclado en un territorio, ¿no? Entender la noción de territorio, otro de los conceptos que aparece mucho. Entender el espacio como un territorio con sus componentes, con su vida propia, ¿no? Entenderlo como una construcción social, con estos, Milton Santos diría, con estos sistemas de acciones y de objetos, ¿no?
con toda esa vida en movimiento, esa sociedad en movimiento que lo construye y lo reconstruye todo el tiempo. Y acá pueden observar, por ejemplo, lo que es parte del territorio del Museo de Ingeniero White, ¿no? Ese territorio ligado, digamos, a un modelo económico agroexportador y justamente es un espacio ferroportuario. Pasá a la siguiente, si querés, sí, le anda bajando esas que son más o menos, ¿sí? Otro territorio es el territorio del Museo Integral de Laguna Blanca, que forma parte también de una reserva de biosfera, ¿sí? Pero que también es un territorio puneño, con más arriba de los 4.000 metros de altitud, así que bueno, también se conjuga en ese territorio esto que hoy hablaban de lo natural y lo cultural o lo social, que en realidad está más, digamos, es parte de lo mismo, ¿no? También entender estos territorios como productos históricos, ¿no? que justamente han sido producto de la interacción de diferentes actores sociales en diferentes contextos. Y seguí pasando, hay algunas más para abajo, partes de estos territorios, ¿no? Lo que serían los sistemas de objetos para Milton Santos, ¿sí? Continúa. ¿Sí? Lo que es las construcciones, los usos, ¿no? Las personas que claramente le dan vida a esos territorios. Distintos espacios con sus singularidades, ¿no? Con sus apropiaciones. Ahí es parte de esas tres, te dejo un momentito en esa. Esas son parte de las fotos, estas son del Museo Integral, del equipo del Instituto, del INIP, del Instituto Interdisciplinario Puneño, que bueno, me han facilitado y me las han compartido, y que tiene que ver con el trabajo de relevamientos territoriales en las comunidades indígenas, y que justamente en ese relevamiento territorial aparece mucho esto de, claro, el modo de significar el territorio, ¿no? Y que claramente eso lo hacen los arqueólogos, pero a la par y conjuntamente con los comuneros y comuneras, o sea, no hay otra persona más que ellos que reconozcan ese territorio en su extensión, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene que ver un poquito con esa cuestión de cómo el territorio se entiende. Bajá las siguientes, y que tiene que ver con este otro concepto que es estar. El estar como idea, que hoy también lo retomaron a Kush, el estar siendo, y el estar anclado en particular en un tiempo presente, ¿no? El tiempo presente como tiempo privilegiado. Podríamos pensar que desde la modernidad, desde Occidente, digamos, el tiempo se entiende como una linealidad, la línea cronológica que nos hace entender pasado, presente y futuro. Silvia Rivera Cusicanqui diría que, por ejemplo, que en el mundo indígena no concibe a la historia linealmente, y el pasado-futuro está contenido en el presente, ¿no? Es más bien un tiempo circular, digamos, ¿sí? Es más bien un tiempo que se mueve entre ciclos y espirales, ¿no? Muy ligado también a las estaciones y las épocas de cultivo y cosecha, ¿no? Pero que también, digamos, es un tiempo que se mueve en ciclo y espirales, que marca un rumbo, ¿sí? Sí, pero sin dejar de retornar al mismo punto. Esto, digamos, es otro modo de, incluso de entender el tiempo, ¿no? Principalmente este tiempo presente. Que a su vez, si damos cuenta del tiempo presente, ¿sí? Vamos a dar cuenta que estamos en función de la vida y también de los que viven, ¿no? Entonces aquí podemos preguntarnos, por ejemplo, ¿qué sabemos nosotros de lo que acontece, ¿no? ¿Cuáles son las preocupaciones o las necesidades o las inquietudes de los que viven, de los que están acá, ¿no? Los que están en cuerpo y alma, digamos? Y para esto también me
permitía pensar desde la museología todo esto que Marcel hoy planteaba de las funciones de los museos en este contexto en particular, ¿no? Que es el de la pandemia, ¿no? Yo entiendo esto como si no nos sirven para comprender y para hacer este momento, ¿para qué nos están sirviendo? ¿No? Es una gran pregunta que en realidad incluso se la han hecho en otros webinarios, por eso no quiero ahondar en esto, pero se ha hablado mucho de cuál es el rol de los museos en este contexto. Bueno, son preguntas que claramente tenemos muchas respuestas. Pero también pensar en esto de cuáles son los cambios y las rupturas en estos tiempos, ¿no? Y qué lugar tiene la contingencia en los museos. Y para ahí te pido que bajes un poquito las siguientes fotos, ¿no? Estos momentos cruciales, estos momentos que parecen trastabillar, ¿no? Este va a ser un gran momento también incluso, ¿no? Seguí bajando, ese es el escape del año 2000 en Ingeniero White, muchos que conocen saben de esta situación, pero que un poco puso en jaque a la comunidad de Ingeniero White, que es el pueblo donde está el Museo del Puerto, y que claramente se generó reacciones de, por ejemplo, hacer acampes en el ingreso a las plantas, ¿sí? Que están instaladas, las plantas petroquímicas que están instaladas en el puerto. Pero otras también, por ejemplo, sí, continúa con la siguiente, son otras también que son disruptivas, ¿no? Que vienen a romper por ahí con procesos un poco, o con proyectos más a largo plazo que uno se piensa, se imagina, y que de repente acontece algo que nos hace sacudir. Y en este sentido, por ejemplo, este es en un contexto de asamblea, esto es compartido por Daniel Delfino, en un contexto de asamblea de los pueblos indígenas de Catamarca, de la Puna, aparecen estas camionetas que son de los mineros, ¿no? de los que están trabajando para las mineras que están allí, que están haciendo sus proyectos, digamos, y que en realidad, al ser territorio indígena y haberse declarado las comunidades indígenas en contra de la minería, no tienen, digamos, la habilitación para pasar por el territorio indígena, y bueno, claramente pasan igual en muchas situaciones, y baja un poquito más. En la próxima podemos ver, la próxima foto, una situación puntual que es en plena asamblea, la cacica de Corral Blanco, doña, me olvidé el nombre ahora, me olvidé el nombre, sale, digamos, a enfrentar la camioneta y a los mineros para que no pasen por el territorio. Me olvidé el nombre, pero ya se me va a venir. Bien, y en este sentido, digamos, hay otras como son, bueno, también, ¿no? Las circunstancias de piquetes, ¿no? De protestas en relación a los trabajadores del puerto, ¿sí? En el ingreso al puerto en Ingeniero White. Son estas otras situaciones que aparecen, ¿no? Cómo el museo un poco se puede hacer cargo o no de esas contingencias. Continúa con la siguiente. Esta es otra relación que quería dar cuenta, ¿no? Los vínculos o los lazos o las relaciones que tenemos con los entornos, ¿no? Con lo que nos rodea. Diríamos con los objetos, con las historias, con las memorias, con los saberes, con las experiencias que cada uno carga, ¿no? Y aquí podríamos preguntarlos, por ejemplo, qué objetos son de museos y cuáles no, si existen algunos que no. Y en este sentido también tener una visión amplia que tenga que ver, por ejemplo, con recuperar todo lo que son los olores, los sonidos, los sabores, las texturas, ¿no? Cuánto hay en eso intangible que también se vuelve tangible en un museo, y cuánto también activan
¿no? ¿Qué memorias activan, por ejemplo, ¿no? ¿Qué memorias activa un olor? ¿De qué tiempo nos habla? ¿De qué espacio? ¿No? ¿Cuánto se activa cuando nos ponemos en relación con eso? ¿Cuánto activa al otro, ¿no? También en este sentido de dar cuenta de sus propias memorias, de sus propias experiencias. En los saberes que cada uno trae, ¿no? Y esas compartir que también se va compartiendo de generación en generación, esos saberes ancestrales que se van aprendiendo, ¿no? Arriba teníamos un joven, ¿sí?, de Laguna haciendo esas flores que justamente forman las coronas de flores para el Día de los Muertos, ¿no? Y allí, un Día de los Muertos, en el cementerio de Laguna Blanca, donde claramente son espacios de la muerte, pero de la vida, ¿no? Entendiendo la muerte como parte de la vida. También tiene que ver con otro modo de entender la muerte, que tiene que ver con la cosmovisión andina, ¿no? Y que justamente, continuamos con otra, también esos objetos que todavía, como decía antes, no están creados, ¿no? Como todo eso que podemos llegar a construir aún, ¿no? La posibilidad de construir y entre varios, y entre muchos. Y esto nos lleva al último punto, que son las últimas fotos, y ya un poquito no quiero alargarme más, pero es reconocernos en los vínculos con los otros, con las otras y con los otros, ¿no? En este sentido, dar cuenta de las singularidades, de las particularidades. Cuando hablamos de comunidad, en realidad hablamos de comunidades, ¿sí? Y entender la diferencia y la diversidad como una riqueza. Aquí Silvia Rivera Cusicanqui, que también la retomo otra vez, habla de un mundo chixchi, ¿no? Ella entiende que el mundo chixchi es que además tiene diversas connotaciones, pero en realidad ella la entiende como la mejor traducción de lo que serían los y las mestizas, ¿no? Y en este sentido es, digamos, lo chixchi tiene que ver con la creación de un color producto de la yuxtaposición de otros dos opuestos, ¿no? Por ejemplo, un gris jaspeado que es resultante de una mezcla entre blanco y negro, que se confunden, digamos, para la percepción, pero nunca se terminan de mezclar del todo. Y esto es algo interesante que yo quería retomar, que es esto que algo que es, pero que no es a la vez, ¿no? Es la idea del tercero incluido. Y que esto da la posibilidad siempre de habitar esos espacios de resistencia. Porque lo chixchi ella lo vincula con el mundo indio en particular y con su opuesto, ¿sí? Que sería el europeo, el blanco, ¿sí? Pero sin mezclarse nunca con él. Entonces, dar posibilidad a los espacios de resistencia justamente de estos grupos subalternos, digamos, que habitan estos territorios, ¿no? Y cómo un museo puede dar posibilidades a eso claramente desde la museología social es lo que se espera, ¿no? Reconocerlos, dar visibilidad, recuperar, habilitar, habitar, ¿sí? Estos espacios desde esos lugares. Continúa bajando las próximas que quedan. Entonces, siempre preguntarnos, bueno, ahí hay fotos de, claro, ¿no? La posibilidad esta del encuentro con el otro, en este sentido de dar cuenta también, continúa bajando para que se vean, la idea del conflicto, pero no en términos de violencia, sino justamente como la posibilidad de del encuentro con la diferencia del otro, ¿no? Y en ese encuentro con la diferencia del otro, por ejemplo, ahí vemos a Sabine en esa foto con Doña Rosa Pachá, ahí está, ahí me salió. Doña Rosa, que es la cacica de Corral Blanco,
hablando y justamente conversando junto con Ornella sobre ese territorio, ¿no? Sobre esas plantas, sobre esos arbustos que aparecen allí, que parece todo igual, pero en realidad hay una diversidad muy grande, y que claramente esos saberes, ¿no? Que vienen desde distintos lugares, en esta situación, digamos, hay un encuentro, ¿no? Entonces, pensar también la idea del conflicto, pero no en este sentido, ¿no? El encuentro con la diferencia, con el otro, reconocer al otro en su singularidad y cómo encontrarme con él. Y por último, preguntarnos esto, que ahí déjame un minutito, este es ya el Museo del Carnaval y es producto de un proyecto que ellos tienen que se llama El Carnaval y sus Artes, y que es una serie de talleres que hacen anualmente en la unidad penitenciaria femenina de la número 5 de Montevideo, y que justamente a fin de año, digamos, en contexto de carnaval, en realidad en febrero, ellos exponen en el museo toda la producción del año anterior, ¿no? Y en este sentido generan un día, un espacio de encuentro en el museo con las mismas mujeres que han participado y que han hecho todas esas series de trabajos en distintos talleres. Entonces, muchas veces cabe preguntarse qué voces aparecen en un museo, cuáles siempre quedan por fuera, porque para mí hay algo también que hay que reconocer, que siempre hay alguien que queda fuera, ¿sí? Hay que reconocer la falta. Y en este sentido no quiero decirlo en términos negativos, sino reconocer la falta nos da la posibilidad de que posiblemente después de este proyecto, de esta acción, de esta intervención, de esto que hacemos, podamos dar cuenta hacia el otro lugar, ¿no? Reconocer esos otros que han quedado por fuera para, en cierto modo, ir acercándolos. También es preguntarnos quién dicen y quién hacen en un museo, ¿no? ¿Qué se representa con lo que se comunica? ¿Sí? A quiénes representamos con lo que estamos haciendo. Y en este punto, y ya para mí es lo más revelador que he encontrado, es que muchas veces incluso no nos damos cuenta de las cosas que generamos, ¿no? Cuando habilitamos estos espacios, este encuentro con la diferencia del otro, no nos damos nosotros ni cuenta de los impactos que generamos en otros. Y esta foto última que quería compartir, y para cerrar, es que en ese día de encuentro de estas mujeres, se le permitió claramente ir a las familias, y fue un encuentro entre familias fuera del espacio penitenciario, lo cual yo creo que después lo conversé con el equipo de trabajo en el Museo del Carnaval, pero ni ellos llegaban a generar, a darse cuenta del impacto que habían generado posibilitando, ¿no? Teniendo esa herramienta de poder establecer ese proyecto, haberlo pensado, y en ese momento estaba este joven con su madre abrazado muy fuerte, digamos, y estuvieron así toda la tarde. Entonces, también recuperar estas microsituaciones, ¿no? Estos microtiempos que se dan también por haber prendido, digamos, una llama, un proyecto, una idea, me parece que también es valioso recuperarlo. Muchas gracias. Espero no haberme extendido mucho y disculpen, acorté igual. Bueno, acá estamos contentas, y Shirleni y Julieta, no lo puedo ver. Shirleni y Julieta han agarrado camino y han recorrido, y le dieron, y le dieron, y le dieron. Sí, perdón, incluso acorté, perdón. A mucha gente igual, Germán Paley dice que le alegraron la tarde, y hay mucha gente que está muy contenta. Shirleni creo que tiene si bien cortó abruptamente, falta de entendimiento un poco entre el castellano y el portugués, cortó abruptamente, pero ya tiene un club de fans. Hay que decirlo, que estas ponentes
vamos a tener que armar algún otro encuentro porque mucha gente se ha quedado con ganas de más. Shirleni no sé si me entendió, pero tiene un club de fans de una escuela de arte, ¿verdad, Gaby? Sí. Bueno, hay tres preguntas para las ponentes. A ver si las puedo encontrar. Recién las veía, pero ahora no las veo. Ya encuentro preguntas. Vamos a tratar de hacerlo cortito porque ya estamos llegando a las 5 de la tarde, así que fue largo. Ay, sí. A Olga, para felicitarla a Olga y Raquel por la realización del proyecto, y va la pregunta, dice, ¿cómo se resolvió el problema del espacio físico? ¿Y cómo fue pensado para realizarlo itinerante? Si lo pueden responder. Bueno, no sé muy bien a cuál de las dos experiencias se refieren, pero sin duda el espacio es como una variable importante, ¿no? En el caso de la primera, lo resolvimos dentro de, no quedándonos en salas, sino buscando como una circularidad en la exposición. Y en el caso del Cordobazo, que calculo que se refiere a esa muestra, decidimos extender la muestra desde el inicio de la escuela, desde el ingreso, claro, de la escuela, de la puerta principal, hasta el museo, haciendo un recorrido visual, que el museo se encuentra en el patio trasero, o sea, atrás del patio, en la segunda parte del edificio. Y lo que hicimos fue hacer un recorrido por toda la escuela, que un poco también responde a la idea de la gestión actual, que quiere recuperar todo el edificio e historizar los distintos espacios que están conformando la unidad académica. No fue una muestra itinerante, sino que la muestra itinerante era la que recibimos de Cava, del Museo de las Escuelas, y nosotros les hicimos agregados intervenciones que quedaron explicitadas en la escuela. Muchas gracias. La gente nos está diciendo, los compañeros y compañeras de trabajo nos están diciendo que fue muy motivador e inspirador, y eso es lo que buscábamos, la verdad, acá en Quilmes, movilizar a nuestros compañeros y a los habitantes de Quilmes, así que estamos cumpliendo con eso, y tenemos dos preguntitas más. Una Shirleni, que dice, increíble trabajo. Yo estoy traduciendo, quisiera saber sobre los objetos, la producción del pueblo, esos pedazos de Hijo de Orfeo, ¿dónde se guardan? A pergunta é a respeito desses objetos que eu mostrei as fotos, não é? Esses objetos, eles estão na minha casa. Eu estou, no momento, no processo de criação do MUC, que é o Museu Afetivo Social do DIC, que será localizado na casa dos meus avós maternos, no Dique do Tororó, que é uma comunidade urbana, mas remanescente de quilombos, lá em Salvador. E quando esse museu estiver pronto, ele vai funcionar como espaço para essas instalações, os objetos vão para lá, e também eu pretendo colocar lá um espaço de residência museal. Gracias, Shirleni, y de nuevo disculpas por el cierre abrupto, no esperaba eso, pero por ahí el enganche entre el castellano y el portugués hizo que sucediera eso. Y hay otra pregunta, que a ver quién se anima, antes del cierre de la subsecretaria de Culturas, dice, ante tanto Zoom y falta de cuerpas presencias, ¿cuál es la clave para no quedar Zoom misas? ¿Se entiende? Zoom misas, del Zoom, sumisas. ¿Cuál es la clave?
para no quedar Sumisa ante- sumisas al Zoom. Yo creo que nunca vamos a quedar sumisas. Me parece que a pesar de la virtualidad, el lazo se crea y me parece que ojalá volvamos con cambios, pero me parece que la sumisión no va a ser el cambio. Y que, bueno, obviamente está en nosotros no, pero no dejar de tomarlo como una herramienta válida para acercarnos y como una más, nada más. Seguro. No creo que pase por ahí. Seguro, seguro, seguro. Yo estoy muy contenta de que muchas personas pudieron conocer a mujeres con las que me crucé en el camino y tenía muchas ganas de que contaran sus experiencias, así que estoy feliz y agradecida a todas las que participaron a la mañana y ahora a la tarde, que nos pusieron en un camino hermoso, y solo por redondear con una sola palabra. Y para no alargar más, porque ya venimos de tempranito, le voy a pasar la palabra a Gabriela Alonso, que es nuestra subsecretaria de Culturas, que va a cerrar el encuentro. Estoy segura que nos encontraremos en otro espacio, esto es solo una puerta, una ventana, tenemos muchas ganas de seguir conversando, muchas, muchas, muchas ganas. Así que un beso, las dejo con Gaby. Bueno, me tocó abrir a la mañana y... Ay, perdonen. Ahí va. Bien. Decía que a la mañana pude abrir el webinar y estarme acá presente todo el día escuchando las voces. Y bueno, ha sido una jornada larga, extensa. He tomado nota de algunas palabras que se fueron superponiendo y que aparecieron con insistencia. Quiero decir que estamos agradecidas y agradecidos, además felices por haber asistido a este espacio de encuentro donde las experiencias sociocomunitarias se expresaron a través de mujeres que promueven prácticas descolonizadoras en sus geografías. Abordar los museos con sensibilidad socioafectiva, fortalecer y renovar energías para poder desenmascarar el colonialismo cualquiera que fuere, el capitalismo y el patriarcado. Creo que hoy hemos encontrado inspiración para todo esto, pero también hemos encontrado cómplices para fortalecer esta red de amistad, soro-fratrimonial. Se ha tejido una bella trama en relación con las diversas texturas que acompañaron nuestro día, para tomar fuerzas y ser capaces de fortalecer los equipos, para dar respuestas a las realidades culturales particulares de nuestros territorios. Para todo esto, y por todo esto que acabo de mencionar, les comparto un breve punteo sobre lo que hoy se propuso en las dos instancias de encuentro a lo largo del día. Han compartido experiencias acerca de los sentidos de construir una nueva vinculación con el público en términos de la relación de los museos con su territorio, de museos en clave de diversidad. La discriminación, el racismo y los y las invisibilizadas como tema urgente en las agendas de todos los museos. En ese sentido, los derechos culturales en términos de derechos humanos, la construcción de futuros posibles, habitables, que contempla a los museos como sujetos activos en los contextos sociales. Un museo que se parezca a la propia comunidad. Nueva institucionalidad, estrategias de cartografía social, fortalecimientos de procesos de autonomía de las comunidades. El museo en función de la vida. Se ha sumado intensamente la idea de habitante, de quebrar la lógica del espectador para transformarse en actor sujeto activo. Como transversalidad se ha mencionado la cooperación intersectorial, la gestión integrada con universidades,
se ha hablado de ecomuseos, poblamiento urbano y rural, agricultura y paisaje y naturaleza. Y también se ha hablado de desarrollo sostenible. En términos de educación, la relación entre la escuela y el museo. Recuperar las narrativas en las voces que participaron de los diversos eventos sociopolíticos. A Marcel, a Celina, a Bernarda, a Gabriela, a Olga, a Raquel, a Shirlene, a Julieta, a Silvia, que está a mi lado, a Mónica, que ha sido una gran asistente en el día de hoy, a Cecilia, quien colaboró en algunas interpretaciones de algunas palabras en portugués, y a Cristian Coronel, porque la salida al aire de este webinar, así como así como toda la asistencia que ha tenido en el pasaje de las diapositivas, de los PowerPoint, ha sido gracias a su amorosa asistencia. Así que gracias a Cristian, que también está acá cerca mío. Agradecemos profundamente el interés de todas las personas que han participado. Espero que estas conversaciones hayan despertado enamoramientos. Han participado de este webinar personas de todo el territorio argentino, también personas de Brasil, de Bolivia, Guatemala, Perú, México, Chile, Colombia, Costa Rica, Uruguay, España e Italia. Y voy a cerrar con dos frases, o con una, que creo que es la que podríamos pensar como una posible estrategia en común, que dice que así como el arte, si la museología no sirve para la vida, no sirve para nada. Y la segunda es, nos encontramos más adelante. Y espero que en el próximo encuentro sea a través de un abrazo y de la presencialidad. Solas, nos tiramos besitos. En la página de Cultura Esquil.